Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite 100.3 Iberoamérica, en el mes del Libertador José de San Martín. Querido José Francisco, de la patria, padre austero, con mi corazón de niño, cuánto te admiro y te quiero. Querido José Francisco, gloria no tiene fin, gloria no tiene fin. Protege nuestro destino, mi general San Martín. Marita, ya estamos nuevamente con nuestro programa de radio Es a mi manera, como todos los sábados a partir de las 16 horas por esta emisora, la 100.3 Iberoamérica. Así es, Juan Carlos, desde la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Estamos transmitiendo a través de la página Es a mi manera. Como podrán apreciar aquellas personas que están en este momento conectadas y viendo en vivo imagen y sonido de nuestro programa de radio, tenemos al director de la emisora, al doctor Ricardo del Orza, a quien le damos la bienvenida. Abrimos los micrófonos de la radio para que salude a nuestra audiencia. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Marita. Buenas tardes, Juan Carlos. Es un gusto enorme estar acá. Y bueno, acá estamos en estas fechas tan particulares de Argentina. El mes de agosto es un mes muy especial. Es el paso a la inmortalidad de General San Martín y estamos en el 175 aniversario de ese paso a la inmortalidad. Y nosotros, 17 de agosto. El 17 de agosto también, porque inauguramos la radio un día 17 de agosto del año 2000, cuando era el sesquicentenario. Y yo contaba en otros programas que en realidad fue el único caso de una conmemoración respecto al sesquicentenario que tuvo una repercusión importante, porque se creaba en ese momento una nueva emisora de radio en Mar del Plata. Mientras en el resto del país no había actos oficiales de lo que se merecía la fecha, ¿no? El sesquicentenario del paso a la inmortalidad de General San Martín, ¿no? Y esto nosotros lo teníamos en idea de que iba a ocurrir y así fue finalmente. Pero bueno, acá estamos. Contanos algunos un cuarto de siglo después. Mirá, contanos algunos preliminares luego. Sí. Sí. Por caso, cuando preliminares. Sí, porque hablas de nosotros, o sea, ¿quiénes te acompañaron? Bueno, en realidad nosotros tiene que ver con una forma mía de hablar. Yo cuando escribo también digo nosotros, porque creo que esto lo abrazan muchos argentinos. Que aparezca un poco como dormida esa idea, creo que igual está viva. Y en Argentina hay una creencia muy particular, pasa solamente en Argentina, donde ser el subcampeón del mundo es fracasar. Una cosa realmente insólita. Vos fuiste entre 32, fuiste segundo y llegaste a la final y perdiste por un gol, y es injusto. Entonces no es fracasar, es salir subcampeón mundial. Yo me acuerdo, hoy le decía a alguien, claro, hoy le decía, porque estaban contentos de que Colapinto estaba 10º. Y yo me acuerdo, y sí, me parece bien, porque tiene un auto que no está en condiciones de combatir, de ir adelante. Pero yo me acuerdo cuando corría Carlos Reutemann, que nosotros sabíamos que lo tiraban para atrás en su propia escudería, y él salió subcampeón mundial. Y sin embargo, los comentarios eran negativos hacia él, ¿no? Escuchaba una frase, una palabra que escuché anoche, relacionado con lo que estás comentando. Sabotaje. Claro, le hacían sabotaje, pero el argentino tiene esa cuestión. Tiene que salir campeón del mundo. Si no sale campeón del mundo, es un fracaso. Es una cosa, me decían mis primos de España, que cuando España salía quinto, lo más importante es que España había salido quinto, ¿no? España también ha salido campeón del mundo. Pero quiero decir,
el criterio es ese, empiezo por alabar a los míos y reconocer en los míos que no fueron décimos o vigésimos, por decir algo. Entonces, y nosotros tenemos en nuestro país una historia riquísima, como muy difícilmente puedan mostrar muchos países, porque la nuestra es una historia donde nunca hubo invasión, nunca, no invadimos a nadie, al contrario, nuestros ejércitos se fueron para libertar pueblos, fueron libertadores, e incluso reconociendo su tradición. Vos fíjate que nosotros pasamos de ser el virreinato del Río de la Plata para convertirnos en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ujú. No es que pasamos a ser un nombre inventado, como ocurrió en otros casos. Entonces, lo nuestro nos tendría que llenar de orgullo permanentemente. Como por ejemplo que Argentina, yo sostengo que es el país que da más alimentos al resto del mundo que ningún otro. ¿Por qué ningún otro? Porque figura mundialmente, y está bien, en un sentido, que el primero es Estados Unidos, el segundo Brasil y el tercero Argentina. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes, Brasil más de 200 millones y nosotros tenemos apenas 45 millones, o 48, 50, ponele. Entonces, proporcionalmente, el hombre argentino, el pueblo argentino, está produciendo esa cantidad de alimentos enormes para el exterior. Lo que pasa es que si uno lo plantea en esos términos, surgiría rápidamente una pregunta. ¿Y por qué estamos mal si somos los mayores productores de alimentos del mundo? Explícamelo. Se lo preguntás a cualquiera en los últimos 50 años y no tienen respuesta. Entonces, de la misma manera, cuando vamos a la historia, vemos que nuestros prohombres han tenido ese tipo de relación con su pueblo. Han sido solidarios, no sé, por ejemplo, dejar de cobrar la mitad del sueldo. Belgrano decía, y no puedo ofrecer todo porque si no, ¿de qué voy a vivir? Además, en la situación inhóspita de aquel tiempo, si no y además necesitaba muchas veces acudir a su propio dinero para ayudar a algún soldado que tenía algún problema en especial, ¿no? Ujú. Entonces vos decís, si uno pone eso como ejemplo, ¿cómo haces en momentos tan particulares de nuestra patria, donde un jubilado, por ejemplo, cobra desde hace muchos años, injustamente, esas mínimas que no alcanzan para nada? Entonces, vos decís, pará, si somos el país que produce petróleo, que tenemos autoabastecimiento de petróleo. Tenemos todo, Ricardo. Claro, tenemos todo y encima exportamos más que ningún país del mundo alimentos al resto del mundo. Entonces voy a decir, pará, hay algo que acá no funciona. No cierran los números. Entonces, y viste que siempre los economistas te hablan de economía. Claro, vos decís, ¿y de qué querés que hablen? Bueno, pero si vas a hablar de economía, habla de estas cosas. Habla en serio. No me engañes. Y no estoy con esto entrando en ningún tipo de comparación de fulano, estoy hablando con nuestros próceres. Decía Belgrano que los países cultos no exportan materias primas. Y al contrario, deben exportar solamente productos elaborados. ¿Por qué? Porque le das trabajo a la gente. Este era el concepto. Claro. Te estoy hablando de 1802, por ejemplo. ¿No? Cuando él estaba como secretario perpetuo del consulado. Ya ese pensamiento estaba instalado. Claro, lo instala él, porque además es el primer economista de América.
O, por ejemplo, crear nuestra propia flota mercante capaz de arrancar de la mano de los extranjeros la riqueza que hoy nos quitan. También 1802. O en 1794, cuando asume, dice: no hay objeto más digno a la atención del hombre que la felicidad de sus semejantes. Entonces, una persona que vive en esa sintonía con la vida y con su pueblo, que después va a recibir a este otro gran hombre que fue José de San Martín, del cual fue amigo antes de conocerse, porque tenían un amigo en común que era nacido en la península, porque españoles eran todos. Otro de los engaños que tenemos en la historia es que dicen que nosotros éramos colonia. No, no existían colonias españolas. España siempre fue un imperio que sí, que era cierto que donde no se ponía el sol, porque estabas en Asia, que Filipinas, Asia, pasaban por Europa, el sol, vamos a hablarlo de este a oeste, como es, y llegaban a América. Nunca se ponía el sol porque ya cuando se iba a hacer de noche acá ya aparecía otra vez en Asia. Ese imperio no tenía colonia, tenía virreinatos. El rey ponía al frente a un, pero amigo de él, personal. Y digo la palabra amigo porque vos ¿en quién podés confiar? En tus amigos. Y esto va a ser lo que heredan estos dos grandes, San Martín y Belgrano, en la amistad. Y vos sabés que yo te traje, porque sé que te gusta, una frase de alguien que los revisionistas somos la antítesis de Mitre. Pero yo intencionalmente en este libro que se llama De Manuel Belgrano al Papa Francisco, donde muestro a los líderes más importantes que tuvieron además doctrina, desde Belgrano hasta Francisco, porque está escrito por Mitre. Entonces yo dije, voy a tomar de Mitre una frase respecto a la amistad entre San Martín y Belgrano. Porque, digamos, a nosotros podrán decir, no, dicen eso porque ustedes son sanmartinianos y belgranianos. Yo, para que no se pueda acusar de algo que yo me siento orgulloso si me dicen eso. Es interesante, de vez en cuando parar la pelota. Páginas como esta son las que hacen la gloria de la humanidad. Hay en ella grandeza de alma de parte de uno y otro. Se refiere a San Martín y a Belgrano. Y al mismo tiempo espontánea sencillez en la abnegación y en la generosidad recíproca. Sinceramente, ¿vos ves que esta frase sea, digamos, común del conocimiento de los argentinos en la universidad, o en la secundaria, o en la primaria, o en el jardín de infantes? No. Vos fíjate que el Día del Amigo en Argentina, por ejemplo, es el día que el hombre llegó a la luna. ¿Qué sé yo? Como si yo te dijera, no sé, podemos decir cualquier sandez y estaría bien compararla con eso. Porque no puede ser el Día del Amigo. No, porque estaban en la casa y se veían los amigos. Yo estaba con mi familia, me acuerdo, qué sé yo, no estaba con un amigo. No puede ser el Día del Amigo. Y entonces estoy proponiendo que el Día del Amigo puede ser esta relación que había entre San Martín y Belgrano, que la podemos establecer en el día que se encontraron por primera vez en Tucumán. Estoy de acuerdo con vos, Ricardo. ¿No? Porque sí. Podría ser el día que se encontraron en Tucumán. Totalmente. Además, dando la vida. Tal cual. Sí. Entregándolo todo. No un día porque no sí festejamos el Día del Amigo. Ese hubiera... Y yo decía, bueno, y si quieren algo más moderno, tenemos un abrazo, que lo estoy mostrando en este momento por Facebook, por las redes, en YouTube. Un abrazo que se dan dos personas deportistas, por lo tanto, viste, el deportista es importante, sobre todo los que mueven multitudes. Sí. Dos deportistas que aclamó todo el mundo, no los argentinos solos, son argentinos.
Ellos son antagónicos en los equipos respectivos de los que son hinchas. Ujú. Pero que han sido aplaudidos en todo el mundo como no fue aplaudido antes nadie, que son Messi y Di María. Viste que Di María hizo un gol que si no hacía ese gol quedábamos afuera en un momento del Mundial. Sí, Y terminamos ahí. sí. Entonces está el abrazo entre Messi y Di María, y yo dije, qué interesante que fuera ese día, donde 5 millones de argentinos después los esperaron a todos esos amigos, porque en realidad se convirtieron todos en amigos, y son deportistas, es gente que tiene un comportamiento muy especial. Vos para estar ahí tenés que estar muy bien preparado, no podés hacer nada que te saque de esa fortaleza que te tiene que dar el buen comportamiento en todo sentido. Increíble. Para el Día del Amigo, nuestro programa de radio Sí, emitió un afiche sí. con el abrazo entre Messi y Di María, Bueno, que te tiene que haber llegado. a mí me llegó, mirá, por eso lo digo hoy por primera vez de esta manera, porque el que me lo mandó ese abrazo fuiste vos. A mí Sí, ahí acá cuando sí, yo lo recibí, dije, pero este es el Día del Amigo. Hoy día, para que no nos acusen de que estamos siempre con la historia, porque la historia es hoy. Porque aquellos ejemplos, ¿por qué pensás que los jugadores argentinos tienen ese plus, como dicen en España? Me dicen, no, porque acá todos los equipos tienen argentinos porque traen, además del buen juego, la alegría. Wow, a mí me impactó mucho cuando me dijeron eso, cuando estuve en España. Y siempre con la bandera. Y además es una cosa que hacen todos los deportistas argentinos, ¿viste? Cuando hacen el gol o que están celebrando algo, miran al cielo, sí. se acuerdan del abuelo, Ahí, sí. de la abuela, de los padres si no están. Es muy es casi, yo diría, es exclusivo de los argentinos. Y el otro punto de los argentinos, la bandera. Nos han hecho con la bandera 1000 cosas, nos han cambiado el color, nos han cambiado el escudo, nos han cambiado todo, pero nuestro pueblo igual se siente, podría ser ese el inicio de esta emisora. Ya se había empezado el trabajo para preparar estos estudios que tienen, viste, ahí el tema del sonido, que no las paredes, toda esa acá cosa. en este edificio? Acá, sí, pero yo estaba en ese momento en Cafayate. Y entonces hablo con un maestro y ya estaba ya en la investigación, estaba con un grabador, y me dice, mire, una de las cosas importantes de Argentina, que yo noto como maestro rural, yo tengo alumnos que son guaraníes y tengo tobas. Él daba clases en la parte de Salta, muy cercana al Bermejo. Al río Bermejo, no sé si era de embarcación por ahí. Y dice, y ellos compiten en quién es más argentino, quién lleva la bandera. Esto era en Semana Santa del 2000. Entonces, vos te das cuenta que ellos compiten por la bandera, no hay un problema étnico. Los problemas étnicos se crean en Londres, que es donde tienen la sede aquellos que quieren especular con su condición de no sé qué. Yo me pongo una pluma y digo que soy descendiente de guaraní, me tienen que creer, porque mi abuelo nació en Corrientes, por decirte, por ejemplo. Y ya te gané, ya soy guaraní. No. ¿Cuál es la diferencia con vos que nací? ¿A dónde naciste vos? ¿Vos naciste en Europa, por ejemplo? No. No, ¿Dónde naciste? Capitán Sarmiento. En Capitán Sarmiento. Entonces, vos sos originaria de acá. Y Claro. sin embargo nos han dividido entre originarios y no originarios. Una forma rarísima de hacerlo, pero es un trabajo que eso se llama inteligencia. Entonces, a nuestros próceres, a San Martín, que nosotros lo tomamos como ejemplo, porque le inauguramos la radio con Rodolfo de Paolo el día 17 de agosto del 2000,
vos justo pusiste cuando yo llegué 2 tangos, ahí estaba del otro lado, con Al Gran Tango Argentino Salud. Ese fue el primer programa. Porque la idea mía era inaugurarlo el 9 de julio. Primero el 20 de julio. Pero se atrasó. Y bueno, el 9 de julio casi seguro vamos a estar. No pudimos. Y entonces dije, lo que no va a pasar es el 17 de agosto porque se cumplía el sesquicentenario de San Martín, que lo íbamos a celebrar con la radio ya abierta día 1 mes o 2 meses. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces Rodolfo me dice, Rodolfo era muy, ¿cómo decir?, devoto de San Martín. Él se emocionaba muchísimo. Cuando hablaba de San Martín, se emocionaba hasta las lágrimas. Puedo decirlo. ¿Quién es tu operador ¿En aquel momento? En aquel momento. Ese día fui operador yo, porque la emisora no estaba acá. Como esto no estaba terminado, yo me había hecho colocar una ficha arriba para salir en directo con la consola. Entonces enchufé la consola arriba y operé yo. Entonces Rodolfo hacía el programa y hablábamos, ¿no? Los dos, pero bueno, pero el programa era de él. Al Gran Tango Argentino Salud fue una creación de él. ¿Tuviste visita? No, porque no sabíamos qué iba a pasar. Claro, porque en medio era, ¿viste? Claro. No, tampoco. No, yo nunca produje auspiciantes personalmente, no. Entonces, fue una cosa muy linda porque nos dimos el gustazo, que el único acto en serio fue el nuestro. Porque el gobierno nacional, y yo le llamo nacional porque si fue es el presidente de la nación argentina, entonces el gobierno nacional. No sabés quién lo pone, pero es el presidente. ¿Quién les facilita la frecuencia? Por ejemplo, En ese momento... 100.3, ¿de dónde surge? Bueno, yo había entrado en la licitación del año 99, se hace en el 99 en noviembre, los primeros días de noviembre. Se fue postergando. ¿Qué es eso de la licitación? Una licitación donde vos tenías que presentar 3 carpetas. Una era la carpeta cultural, otra la carpeta técnica y otra la carpeta económica. Nosotros salimos en la cultural primeros. ¿A una institución acá en Mar del Plata? No, allá en Buenos Aires. Buenos Aires. En el CONFER, Comité Federal de Radiodifusión. En el año 99. Nosotros nos presentamos a esa licitación y cumplimos con todos los requisitos. ¿Era presencial o usaban algunos otros elementos para intercambiar? Yo sé que llevamos la carpeta y con estas 3 carpetas diferentes, la técnica, la económica y la cultural. Y te decían, si no pasas la cultural, no hay posibilidades de que te den la radio, aunque te pases bien por la económica y la técnica, no. Si no pasas la cultural, ¿qué es la cultural? ¿Qué era? ¿A qué se iba a dedicar la radio? Objetivo. Claro, ¿cuál iba a ser, ¿no? Y los porcentajes de esto, de aquello. Bueno, yo preparé esa carpeta salió primera en Mar del Plata, número 1 en Mar del Plata, la que presentamos nosotros como emisora sudamericana del Plata. Claro, esto creo que fue el 8 de noviembre, por día más, día menos, no importa. Claro, termina el gobierno, viene el próximo gobierno y anula todo. Como siempre. Pero habíamos comprado el pliego que costaba $2.500. Hoy el dólar está barato, ponele. Digo, comparado con lo que están los precios argentinos. ¿Viste? Porque, la verdad, comparativamente, nosotros pagamos en dólares las cosas el doble que se paga en Estados Unidos hoy. O sea, los empresarios argentinos han vuelto a sus picardías. Pensaban que el dólar iba a costar 5.000 pesos y pusieron los precios a 5.000 o 3.000. Sí. La especulación. Exactamente. Esta es la realidad. No es el empresario, el del almacén, ni el del supermercado, aunque sea chino,
No, ellos no tienen la culpa. El que tiene, esto lo hacen los grandes empresas, que son las que manejan el país, que son los hijos del sistema, los hijos de la banca mundial, las multinacionales. Entonces, ellos ponen el precio. Si querés comprar, si no te morís de hambre. Si nosotros estuviéramos, digamos, en la primaria se enseñara lo importante que es alimentarse sanamente, por ejemplo, viste que comer lechuga está bueno, que comer tomate es bueno, que la palta es lo más, es extraordinaria. Y todas, si te enseñaran en la primaria de todo eso, esas especulaciones en Argentina no funcionarían porque nosotros tenemos una tierra tan rica que se podría tranquilamente alimentar a una persona de la mejor manera. Por ejemplo, una cosa de la que yo sostengo en todo esto, digo, no hay que hacer un régimen de adelgazamiento, no tenés que engordar. Si vos no engordás, no le das el gusto ni a los que venden remedios, ¿entendés? La OMS, que es una institución, pero las primeras negocios del mundo, la OMS, ¿cómo es? Organización Mundial de la Salud, ¿no? Sí. Bueno, Sí. Así. Bueno, Sí. no te dice que tenés que enseñarle a la gente cómo se tiene que alimentar para que esté mejor. Porque ¿por qué necesitas estar enfermo? ¿Para qué querés estar enfermo? No conviene. O si te dijera, mira, haz estos 5 ejercicios con los cuales nunca vas a tener problema cuando cruces los 50 años, que es cuando comienza la sarcopenia. Y vos decís, ¿qué es la sarcopenia? Y que el cuerpo ya no produce músculos. Si vos no los forzás. Si los forzás, produce los músculos. Tal cual. Y vos quedás igual que cuando tenías 20 años. Es cierto. Podés hacerlo. Yo el otro día me preguntaba Sí. una persona, ¿no?, que había venido el turista. Entonces me preguntaba y le digo, mira, si vos haces este ejercicio, si tenés más de 45 o 50 años, vos haces esto. Entonces el tipo me miró, ¿viste? Bueno, pero es la verdad. Es la verdad. Si vos eso lo enseñás desde el primer inferior, el chico cuando sale en 6º grado sabe más que uno que se recibió en la universidad, y lo digo en una forma un poco sarcástica también, ¿no? No, que no se tome tan al pie de la letra. Pero es verdad, todo lo demás que dije, salvo este detalle. Volviendo al comienzo Sí. de esta emisora, ¿cuál fue la frecuencia? 99.1. No, ¿cuántos días por semana? La radio todos los días. ¿Era todos los días? Sí, igual. De entrada empezó todos los días. ¿Y todos los días cuántas horas? No, bueno, en las 24 horas teníamos música, cuando no había programas, música en el aire, pero muy rápidamente se comenzó a completar la grilla. Mira. Sí, muy rápidamente. El impacto más negativo que ha tenido la radio, debo decirlo, y no solamente esta, ha sido a partir del año 20. En el 2020 fue la crisis, comienza la crisis que tiene que ver con el invento, bueno, sí, con la pandemia, ¿no? Con la pandemia. Que fue un plan, ¿no? Hace poquito le decía a uno, a un, solamente voy a decir el apellido para que no se sepa de quién estoy hablando, que le dicen Viale, ¿no? Y entonces le decían, yo le dije que al padre de él la vacuna lo había llevado a la muerte. Y él primero me dijo que sí, pero raramente después dijo que no, que eso no había sido. Y vos sabés que con eso me dio una razón que yo le decía a muchos amigos. Le decía, a Mauro Viale lo mataron con la vacuna. Y el hijo primero hizo la crítica correcta, pero después vieron que si ustedes sacan la cuenta y ven cuándo pasó él al estrellato como periodista, fue en ese momento. Le ofrecieron el estrellato y se lo dieron, y ahí lo tienen, porque si no va a hablar. Lo mantienen.
lo mantiene el sistema, no importa si está en La Nación o si está en C5N o en C520, qué sé yo, no importa dónde va de un lado para el otro, pero lo mantienen en la grilla arriba para que no hable. Porque él debió haber iniciado allí un juicio por la muerte de su padre. Y este periodo, ¿sabes que este personaje, que realmente no lo ubico bien, dijo, porque también esto tiene que ver con esta radio, lo que estoy diciendo. Este personaje dijo no solamente eso, sino que dice que él le dijo a Viale, a Mauro Viale, ¿cómo te vas a poner la vacuna si estás bien? ¿Cuál es el motivo? Y dice, no, mira, no puedo terminar, tengo que aguantar a mi hijo que me insiste en que si no, no sé, se iba de la casa, ¿no? Algo raro, sé que es algo muy fuerte y él lo dijo en televisión, así que, viste, en televisión es todo verdad, Qué ¿sabes? bárbaro, ¿eh? Qué Es un bárbaro. invento ese. ¿Cómo? Qué bárbaro, ¿no? Claro, dice, él lo dijo públicamente y el otro calladito. Calladito. Sí, sí. No salió a decir, está mintiendo, no. El tipo le dijo, yo le dije al hijo, yo se lo dije. Y él primero claro, pero después te ofrecen cosas. Entonces, yo quiero volver a esta idea de la amistad, ¿no? A esta idea de la amistad, la importancia, porque cuando vos decís quiénes eran nosotros, yo siempre pensé en todos los que de alguna manera tenían que ver con una historia personal, porque yo soy muy reconocido a todo lo que me han dado en una ciudad en la que no nací, que sí que venía de chiquito y que me gustaba, por eso vine, porque la elegí, bueno, la elegimos con mi familia, ¿no? Pero bueno, viste cómo es, siempre hay alguien que puntea. Y entonces son los amigos que a uno lo ayudaron en muchas cosas. Claro. Por lo que acabas de leer, estos dos próceres que tanto amamos, Sí. Son reconocidos como precursores de la amistad, finalmente. O sea, ¿no? Sí, ojalá lo tengamos como más presente, ¿no? Vos te referís a San Martín y a Belgrano. Y a Belgrano. Claro. Sí. Lo que ocurre es de que no está así en la historia oficial. La historia oficial lo muestra cada uno por su lado, que jamás fue así. Imagínate que ellos se carteaban permanentemente y por más que intencionalmente se perdieron todas las cartas que recibió Belgrano, se escuchó, ¿no? Todas las cartas que recibió se perdieron. Porque si tuvieran esas cartas, tendríamos la historia verdadera. Ese es el problema. Porque a Belgrano le escribían todos, de todos lados, de toda América. Esa era la América. Te voy a decir pero yo vine más que nada a hablar de San Martín. Pero para que tengamos idea igual de la importancia que Belgrano le dio a San Martín cuando vino, en base a esa amistad que ya se había forjado entre sus padres, por ser los cuatro, o sea, papá y mamá de Belgrano y papá y mamá de San Martín, eran terciarios de la Orden de Santo Domingo Guzmán, que justamente ahí adelante, en la iglesia, en el atrio de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, frente a la casa de Belgrano, que la demolieron como todas las casas de los revolucionarios, la de San Martín, la de todo, la de Güemes, todo. Hoy decía una persona, dice, no, el Orso dice, fíjese que está la carta de Güemes, la casa de Güemes, una casa que era un restaurante y que quedó una sola partecita, y bueno, por suerte hubo un gobernador que se avivó, yo la verdad que le pegué al parche a eso muchísimo. Le permitió que avanzaran. No, había quedado como museo un cuartito dentro del restaurante. Y ahora no, ahora está la casa. O sea que, sí, un amigo que fue vicegobernador tuvo que ver. Marocco, el gringo Marocco, que creo que ahora es vicegobernador de Salta. Tienen firmado los padres de San Martín y de Belgrano en conjunto cuestiones de los terciarios. No, terciarios, viste, son
son Sí, sí. laicos que pertenecen, en este caso, a la Orden de Santo Domingo, que es donde está sepultado Belgrano, Ujú. porque era frente a la casa de él. Sí, sí. Bueno, y están las cartas donde las que aparecieron, ¿cuáles fueron? El padre Furlon le dice a María Teresa Piragino, una investigadora extraordinaria que tuve la suerte de conocer en sus últimos años, no creía que se iba a ir tan rápido igual. Una vez me citó para darme algo que le había entregado a Antonio Carrizo, que era el diario de marcha de Belgrano, que no había aparecido, y aparece en una subasta, y Antonio Carrizo va y la compra. Antonio Carrizo se llamaba Antonio Carrossi, o sea, se va a ver como Antonio Carrossi, pero era Antonio Carrizo, el famoso locutor. Sí. Y él era muy belgraniano, entonces le dice a María Teresa, tengo el original. Y ella me dio una copia a mí, ¿no? Ujú. O sea, quiero decir con esto, que uno tuvo la suerte de meterse en todo esto y empieza a aparecer solo, con la providencia te va llevando, ¿viste? Te va llevando. Es increíble, pero hay que creer o reventar. Sí. Bueno, la radio nace, a lo mejor ese día en Salta, con ese reportaje de una nena que venía a la escuela desde arriba, o sea, sería seguramente hija de algún diaguita. Y entonces yo le comenté, mirá, entonces cuando ella ve, yo tenía un grabador antiguo, de aquel tiempo, el año 2000, ve que dice Mar del Plata, y dice Mar del Plata, ¿no? Eso fue para ratificarme lo que yo ya sabía, ¿no? Que los argentinos todos nos morimos por Mar del Plata. Sabemos que es la ciudad más hermosa que tenemos. Sí, Entonces, correcto. aunque no hayamos nacido acá, tenemos que ¿cómo no decirlo? Nosotros creamos la radio para hacer una reafirmación de la identidad nacional, para darle potenciar a la lengua castellana, que no es que lo necesite de parte nuestra, pero era un momento difícil. En el año 2000 había más inglés, me acuerdo en Mar del Plata especialmente, había más inglés que castellano. Después abrimos las puertas y hay programas italianos, pero es como si fuéramos nosotros mismos. Así que, y son bienvenidos todos los extranjeros, aún aquellos que siendo Inglaterra amen Argentina. El que vos además Argentina, y estás bien, ¿viste? ¿Cuándo surgen esos eslogan, por caso, hablando de Bolivia, esa aspiración a conseguir la salida al mar? Y bueno, yo eso lo hice. La emisora tanto pregona. Bueno, yo eso creo que lo hice en el año 2008. La voz que se escucha es la mía, ¿viste? Está media distorsionada a propósito, pero son unos 40 artísticos, 4 o 5 de ellos relacionados con el mar. Uno es de los Nocheros, por ejemplo, otro de los Jarcas. Viste que la radio además se identifica mucho con los Jarcas. Desde la ciudad de Mar del Plata, transmite 100.3 Iberoamérica, junto al pueblo boliviano por la recuperación de su territorio marítimo. Porque tuve la suerte que el que instaló la radio, que fue Claudio Nieves, él había vivido en Bolivia y había traído toda la colección de los Jarcas. Así que... Un país es Bolivia y algún otro que también haga referencia... Que yo haga, sí. Para que la radio haga. Sí. No, en general es para Iberoamérica, que comprende a todo el continente americano. El otro es Americans. Ahora me estoy acordando. La contaminación ambiental. Del río Uruguay. Esa fue una cosa que cuando fue lo de las papeleras, que el pueblo de Gualeguaychú estaba sublevado con el tema ese por la contaminación. Para temas que tuvieran que ver con Entre Ríos, de los hermanos Cuesta, que gracias a la radio yo he tenido una amistad muy grande con los hermanos Cuesta, gracias a la radio también. Y muchas de las amistades, y eso le fue dando a la radio una entidad. Pajarito de los montes, alitas de mi Entre Ríos. 100.3 Iberoamérica, apoyando la lucha del
pueblo entrerriano en defensa de la no contaminación del río Uruguay. No, además de que nosotros resaltamos la identidad nacional, las tradiciones, las costumbres argentinas, la música, el arte argentinos y iberoamericanos, en esa parte creo que por lo menos hemos hecho el intento de cumplir con lo que propusimos en el año 99 y no nos dieron, que a ninguno le dieron la señal en los términos que corresponde de por ley. O sea, el primero que incumplió fue el Estado argentino, que fue lo que dije en el Congreso Nacional cuando de la Asociación de Radio de Buenos Aires y de la República Argentina, Arbia, dije en el Congreso Nacional, ¿no? Que lo primero que había que hacer era solucionar un problema gravísimo. Un Estado no puede engañar a sus ciudadanos, que vos compres un pliego y después viene un presidente y dijo, no, esto no sirve, no sirve. Es una vergüenza, porque en realidad eso no se revirtió nunca. No es que vinieron y dijeron, miren, disculpen, hoy vinieron y dijeron, ¿cuánto valen los $2.500 hoy? Y no sé, yo te puedo decir, $2,5 millones por ahí. Te podría decir, ¿sabes por qué podría decirlo? Porque yo cobro en la jubilación el mínimo y yo aportaba en la máxima. ¿Vos querés que un presidente vino y me dijo, perdóneme, ¿sabes qué? No. O un gobernador. Corregir esto. No, vamos a corregir. No. O un juez. Yo lo voy a apoyar. La radio, por lo menos, se mantuvo en el lugar que personalmente yo quisiera, y bueno, vamos a ver si en este mes podemos ver y revisar en qué podríamos mejorar y que cada programa haga su aporte y diga, bueno, nosotros queremos que aportamos en esto. Nos podrías consultar a cada uno. Estoy consultando. Sí, Sí, de a uno, claro. de a uno. Porque todos juntos, ¿no? ¿Viste? Es un- De a uno. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque digo, tenemos todo el mes de agosto para Bien. hacerlo. Ujú. Y mantuvimos siempre el mismo objetivo. No lo hemos Claro. cambiado nunca. Claro. A su manera. Exactamente. A tu manera. Y comencé con Marita Stanley. Marita La Stanley. recuerdo. Y ahora tengo a Marita Carabajal. Sí. O sea, Claro. Sí, me acuerdo. Qué Bien. la Troja. Ah, en La Troja, un gran amigo tengo ahí en La Troja. Bolonia, la continuación de- que es dueño de La Troja, La continuación de Jara. estuvo acá. ¿Sí? Jara. Sí, sí. Muy atento el señor, ¿eh? Sí, Sí, sí. por supuesto, Sí. por supuesto. Sí. Bueno, Muy vas a estar con él. Te vas a- Sí, seguro. Estuve hace poquito que, ¿cuánto hace? Me invitó Sandra Luna, que es justamente de San Ramón, de la Nueva Gran, y que está viviendo en Mar del Plata, ¿no? Y esto que tiene que ver con la creación de la radio, ¿cuándo y dónde los costillares, por ejemplo, que vamos a disfrutar? Nosotros somos muy vegetarianos. Claro. Y Vos vas por el lado sano, pero acá de este lado, a la No, izquierda, no quiere agarrar esa no parte. quiere, ¿no? No, Este, le cuesta. Le cuesta un poco. o sea, no va a haber humito. No, no. va a haber Humita. Humita va a haber. Humita puede. Ahí está. Me diste una buena idea, ¿eh? Me diste una buena idea. Porque en la época aquella se comía de otra manera. Pero también se comía carne, ¿eh? Yo veo en las partes, sobre todo de Belgrano y de San Martín, ¿no? Como hablan del tema de la alimentación de sus soldados. Ellos estaban más preocupados por los soldados que por ellos mismos. Y además, cuando sean las 15 horas, vamos a tener nuestro minuto de silencio en honor a nuestro general San Martín. A esa hora, Claro, nuestro general pasó a la eternidad. pasó a la inmortalidad. Inmortal. Exacto. Es- Buenísimo. El yerno era el embajador argentino en Europa, prácticamente, con sede en Francia. En realidad, Juan Manuel de Rosas le ofrece a San Martín que sea él el embajador. Entonces San Martín le dice algo parecido a lo que pasó en Chile. Voy a contar las dos anécdotas porque estamos en tiempo de San Martín, en agosto.
En ese caso, San Martín le dijo a Rosas que él prefería que lo nombrara a su yerno. Y entonces Rosas nombra a Mariano Balcarce, que ya se había casado con Merceditas, con Mercedes de San Martín, ¿no? Y ya estaban en Francia, obviamente, y que además era médico, y la va a curar a ella y a él del cólera, tenían cólera los dos, Mercedes y José Francisco. Entonces... Remedio de Escalada. Remedio había muerto, ¿no? ¿De qué murió? Remedio, mira, yo creo que de tristeza. Pero bueno, no puedo decirlo así y quedarme. Pero tendría, si lo quiero demostrarlo, pero no es mi intención entrar en ese tipo de cosas. Pero sí, porque fue una cosa muy... Ella sabe lo que le está pasando al marido cuando está en Lima. Ella fue una gran compañera, ¿no? Y sabía que estaba perseguido, sabía que lo tenían entre la espada y la pared. Le matan a uno de sus más importantes colaboradores, que era Monteagudo. Monteagudo era un tucumano que participó de la Revolución de Mayo, muy cercano a Belgrano, y después Belgrano se lo pasa a él, ¿no? Y además sufre de mucha soledad. Ella. Por la cantidad de días y de meses. Y calcula que cuando él se va, claro, él se va, vuelve, claro, ya una vez que está en Chile, bueno. La incertidumbre de saber si no va a volver con. Sí, porque él se va con esa idea, ¿no? De que le era muy factible que no volviera. Mira. Y entonces, si no, aunque no quiera, se lo transmitís a tu esposa. Sí. Imagínate. Era una cosa muy triste. Otro día les cuento el resto de la historia, muy bonita de estos. Que haya continuidad. Bueno, cómo no. Ahí está. Cómo no. Gracias, Ricardo. Gracias, Gracias Ricardo. a ustedes. Que Gracias a tengas ustedes. Y estaremos ahí un buen el fin de 17. semana. Gracias. Nos despedimos. No se lo cuentes a nadie que ando penando de amor. Lunita de abril, dile que aquí estoy, dile que lo quiero, que extraño su voz, que extraño su piel, sus besos de fuego. Esta noche iré donde sabes tú, dile que lo espero. Lunita de abril, hoy muero de amor, dile que lo quiero. Aquella luna playera, trasnochada de pasión, guarda en su cofre de plata secretos del corazón. Lunita, luna, lunera, hoy te dejo mi canción, alumbra nuestras siluetas que la noche ya llegó. Lunita de abril, dile que aquí estoy, dile que lo quiero, que extraño su voz, que extraño su piel, sus besos de fuego. Esta noche iré donde sabes tú, dile que lo espero. Lunita de abril, hoy muero de amor, dile que lo quiero. Lunita de abril, dile que aquí estoy, dile que lo quiero, que extraño su voz, que extraño su piel, sus besos de fuego. Esta noche iré. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite 100.3 Iberoamérica en el mes del Libertador José de San Martín. Querido José Francisco, de la patria, padre austero, con mi corazón de niño, cuánto te admiro y te quiero. Querido José Francisco, gloria no tiene fin, gloria